Buenos días, estudiantes del quinto grado. Vamos a continuar en este día con lo que ya habíamos desarrollado en la anterior clase de filosofía. Y estamos netamente en la historia de la filosofía y la edad antigua, netamente de la filosofía dentro de su evolución, ¿no? Que data desde el siglo sexto antes de Cristo hasta el siglo quinto después de Cristo y se divide en tres periodos fundamentales, las cuales le hemos desarrollado primero como el periodo cosmológico o presocrático. Ahora vamos a pasar al periodo de los sofistas o el periodo antropológico que data desde el siglo quinto, ¿no? En adelante. Y finalmente tal vez vamos a desarrollar a la siguiente clase tal vez el periodo de las grandes filosofías sistemáticas. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Muy bien, entonces, dentro del periodo antropológico, como les vuelvo a recalcar, inicia en el siglo V antes de Cristo. Entonces, pertenecen a este periodo Sócrates y todos los sofistas, ¿no? Y ellos estudian netamente al hombre y se preguntan más por el alma, la conducta individual, ¿no? Los fundamentos de la organización social, el conocimiento, el bien y el mal. Y en este periodo se muestran grandes sabios maestros que cobraban por enseñar, ¿no? Destacan aquí los llamados sofistas, los primeros filósofos que buscan el principio único del cual derivaban todas las cosas, ¿no? Los sofistas y los Sócrates cambiaron el tema de estudio por el estudio del hombre. Ahora, los sofistas netamente eran maestros ambulantes de retórica. Eran bien acogidos e impresionaban a todos con sus numerosos conocimientos adquiridos, no durante sus viajes y también por el uso brillante de la palabra, por no decir que eran floreros, ¿no? Entonces, el término sofista cabe recalcar que significa sabio o intelectual. También este término era muy elogioso, ¿no? Para todos los que eran denominados los sofistas. Imagínate, miren un sofista pasando por ahí. Era algo muy grande para ese momento. Pero va cayendo en descrédito al no interesarles la verdad en sí, sino el triunfo por discutir. ¿No les pasa eso a muchos que cuando quieren tener la razón pero no la tienen? Generalmente lo hacen las personas mayores. Pero bueno, hay que dejarlos, tal vez sean de estos sofistas, ¿no? Entonces, Platón pone de relieve su vanidad y clasifica y califica de cazadores interesados de gentes ricas, vencedores caros de la ciencia, no real, sino más aparente. Mucha verdad en estas palabras de Platón en cuanto a los sofistas. Aristóteles los definía como traficantes de la sabiduría aparente pero no real. Muy fuerte, ¿no? Imagínense, por un lado, es como decir, ustedes solo saben hablar y no saben hacer nada más que hablar, no hacer lo real, no conocen la verdad. Miren, ambos dijeron unos insultos bastante grandes a los sofistas, pero vean la calidad de las palabras, tanto de Platón y de Aristóteles, al decir, ¿no? Todo esto. Entonces, uno de los grandes sofistas fue Protágoras, ¿no? Que fue considerado como el padre de los sofistas, con su famosa frase, hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. ¿Listo? Llamado entonces la teoría de la homomensura, que es decir, el hombre medida. ¿Listo? Muy bien. Dentro de ellos, aparte de Protágoras, que fue el padre de los sofistas, está también Sócrates, ¿no? Ya ustedes están en su mente pensando la frase que él siempre dice. Bueno, entonces les sigo dejando de que piensen, ¿no? Y les hablo un poquito de él. Sócrates, dentro de tanto de su biografía y de todo lo que él hizo, tiene su tiempo de duración aproximadamente del año 469 hasta el año 399 a.C., pero si alguno se ha dado cuenta me dirá por qué este proceso de 400 a 300, que no debería ser de manera ascendente, ¿no? Pero recuerden, cuando nosotros hablamos antes de Cristo, hacemos nuestra línea del tiempo y vamos a suponer que mi mano es el año cero. Para este lado se cuenta el año
¿cómo se le diría? El año ascendente y para ese lado el año descendente, ¿listo? Entonces por ahí les dejo con esto. Sócrates entonces es el más altísimo exponente de la filosofía de todos los tiempos, ¿no? No dejó nada escrito, fue un eximio conversador, un eminente buscador también de la verdad. Fue un conocedor del hombre, un gran maestro moralista también. Entonces Sócrates no dejó ninguna obra escrita y su pensamiento lo conocemos a través de los escritos de sus más nobles discípulos, que serían Platón, Fenofonte y Aristóteles. ¿Listo? Entonces, los padres de Sócrates fueron el escultor Xenofrisno y la comadrona Fenareta. Probablemente haya conocido escritos importantes de Heráclito y Anaxágoras. Estaba familiarizado con la poesía clásica de su pueblo, ¿no? Es decir, Homero y los demás trágicos. Entonces Sócrates era un modelo para los discípulos por su carencia de necesidades, por el dominio que tenía de sí mismo en realidad, y por su tenacidad y su fortaleza, así como por su profunda seriedad moral y original concepción de la vida orientada hacia el hombre interior. Entonces sostenía que ningún conocimiento es verdadero y por tanto lo importante era decirle a la gente que lo que le gustaba creer o aceptar. Entonces Sócrates dijo, por eso solo sé que nada sé. ¿Sí o no? La frase más famosa y más preponderante de Sócrates. Sócrates afirma que existe un conocimiento verdadero que se expresa a través de los conceptos y él lo llamó el logos. Logos que después nosotros le conocemos como el estudio de algo, ¿no? Logos. Entonces, para llegar a la verdad, inventó este método que nosotros denominamos y le hemos desarrollado anteriormente, el método de la mayéutica socrática. ¿Listo? Este método fue utilizado por Sócrates, que consistía en las famosas interrogaciones al interlocutor y estaba constituidos con las fases de la ironía y la hermenéutica. Entonces, la ironía era el momento en el que se planteaba la cuestión a través de preguntas de apariencia inofensiva. Por ejemplo, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la verdad? ¿No? Entre otros. Entonces, una vez obtenida la respuesta, no, se empieza el segundo momento, que es la refutación, que consistía en el análisis detallado de la respuesta, ¿no? Señalando entonces las contradicciones que encontraban dentro de esta idea, ¿no? Acerca del asunto que alguien creía conocer. Entonces ahí comienza entonces la mayéutica, en que el alma, una vez reconocida su ignorancia, está en condiciones de dar a luz la verdad. Sócrates estimulaba bastante a su interlocutor a extraer de sí lo que había de auténtico y verdadero, y fue considerado como el gran partero de ideas y condenado a beber la cicuta por corromper a los jóvenes. Imagínense, la cicuta en ese entonces era el veneno en realidad, no para que muera lentamente. Y bueno, su afán de conocer la verdad y que tantos enemigos que se ganaba por esta técnica que él utilizaba como la mayéutica socrática, que era bastante, tal vez inofensiva, pero al mismo tiempo muy, muy dura de poder soportar, ¿no? La tuvieron que matar en realidad, ¿no? Entonces, ideas centrales de Sócrates. En lo referente al conocimiento que él proponía, ¿no? Propone ser consciente de los límites de nuestro conocimiento, ¿no? El conocimiento verdadero no era aquel que poseemos del mundo, sino el conocimiento acerca de nosotros mismos. De ahí que la esencia de la filosofía es el conocimiento de sí mismo, es decir, conócete a ti mismo. No es necesario saber todo en la vida, ¿no? Pero es necesario conocerse hasta qué punto nosotros tenemos cierto tipo de conocimiento y aceptarlo, no inventar. Eso es lo que Sócrates decía, conócete a ti mismo, ¿no? Y ahí se podía interpretar cuánto de profundidad el estudio del alma tienes, porque estudiar el alma es también una fuente para conocerte a tú mismo en realidad. ¿Listo? Entonces, lo siguiente que tenemos para conocer esto del mundo, no es que se debe reflexionar principalmente sobre el problema de la moral, estableciendo las virtudes, la belleza, la verdad, la justicia y demás valores, ¿no?
los cuales según Sócrates no existían en la naturaleza, sino en cada hombre, y cada hombre traía consigo al mundo las formas ideales de virtud. Entonces, Sócrates es el fundador de una moralidad autónoma. ¿Hasta qué punto tú puedes ser moral? ¿No? Muy bien, entonces, Sócrates fue el filósofo que no sabe y busca persistentemente la verdad, ¿no? Y que está seguro de encontrar la verdad objetiva. Con esto supera el sensualismo y el subjetivismo de Protágoras y el relativismo de los sofistas. Entonces, él se distinguía con precisión al saber objetivo, que es el epísteme, o lo que después conocemos como la epistemología de la opinión, que era la doxa. Entonces, si nosotros podemos interpretar esto que dice Sócrates, él por eso decía solo sé que nada sé, porque al final él simplemente dijo que no sabía la verdad, ni siquiera de dónde venía. Entonces, esto le hacía uno de los importantes filósofos porque en realidad te buscaba que tú mismo dieras la respuesta a todo lo que dices. Entonces, para mí personalmente es bastante difícil encontrar las respuestas tanto de mí misma. Y si no conozco las respuestas de mí misma, ¿cómo podría sacar conclusiones de otra persona, de algunas actitudes que esas personas hacen? Entonces, tanto los sofistas eran bastante ideológicos, ¿no? Por eso es que, como anteriormente les mencioné, un poco de resumen. Los sofistas más ganaban por discutir y ser los ganadores y tener la razón en esa discusión más que aunque fuera verdad o mentira igual. En cambio, Sócrates cambia esa forma de los sofistas, ¿no? Cambia para una verdad objetiva que es el epísteme, ¿no? Y la diferencia que era el epísteme de la opinión que era la doxa. Entonces, epísteme era netamente el conocimiento. ¿Cómo defendías tú el conocimiento que era real? Ahora, la doxa solamente es una opinión y generalmente cuando ganas una discusión solamente das tu opinión con algunos argumentos válidos o no válidos. ¿Listo? Muy bien, espero que hayan entendido algo de esto de los sofistas. Lo que tienen que aprenderse de esta clase es lo siguiente. Primero, que esta parte lo denominamos los antropológicos, ¿listo? El periodo antropológico de la filosofía que surge en el siglo V antes de Cristo. Principales pensadores o filósofos que defendieron este periodo son los sofistas, con un conocimiento bastante intelectual y no les importaba si eran real o irreal. Pero quien cambia esta situación es Sócrates con su famosa frase solo sé que nada sé. ¿Listo? Y el valor de conocerte a ti mismo. En simples palabras, eso es lo que tienen que tener ustedes dentro de su cuaderno y dentro de su mente. Muy bien, no se olviden de anotar los puntos importantes, ¿no? Para sus futuros exámenes.